Bienvenidos a todos a este panel que tenemos, a este panel patrocinado por GST como parte de estos programas de organización. Esta sesión va a ser un panel de expertos para identificar qué acciones tienen que ser tomadas por las partes interesadas clave, sobre todo que llevan a cabo el proceso en Argentina, Brasil y México. Muchas gracias a GST por haber patrocinado generosamente esta sesión. Este evento es la segunda parte de una serie de dos partes que son simplemente para abordar las juntas de gestión de inteligencia patrocinadas por GST. Este informe analiza el riesgo de los brotes de enfermedades que se pueden evitar con vacunas en economías emergentes ante esta pandemia. Quizás puedan emerger o surgir de acuerdo con su estudio. Aquí estamos hablando de tres narrativas principales: Argentina, Brasil y México, y dos países en Asia, India y Vietnam. Está disponible para que lo pueda descargar la audiencia desde la consola de audio. Este evento se centrará, como ya dije, Argentina, Brasil y México. Por favor, quiero que sepan que vamos a tener interpretación disponible en español y portugués y que habrá un video a solicitud de parte, sobre todo para poder nosotros tomarla en cuenta. Ahora me gustaría darle la bienvenida a nuestros panelistas que estarán con nosotros el día de hoy. Doctor Larson, que es el director de las vacunas de este proyecto, profesor del Departamento de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Higiene y Medicina, la doctora Alejandra Gayano, que también es especialista de enfermedades infecciosas del Hospital Maternal Infantil de San Isidro. El doctor Jaime Sepúlveda, que también es el director de enfermedades que tenemos de la Universidad de California también, y al doctor que también tenemos, Claudio Enríquez. Él también nos va a hablar al respecto de estos puntos que tenemos para Brasil y a Brasil. Todos sabemos que este tipo de programas son fundamentales como la base para el desempeño de un sistema de salud. Sabemos que la pandemia de COVID de cierta forma impidió que se pudiera prestar la salud de la forma correcta, sin ningún tipo de excepción. La unidad de inteligencia también nos reporta este tipo de enfoque que tenemos en las enfermedades sarampión, y vamos a estar hablando sobre este punto y también de todo tipo de enfermedades contagiosas que se pueden evitar con vacunas, así como las distintas vacunas que nos recomienda la OMS. También para poder nosotros dar aquí simplemente un servicio integral y completo, de acuerdo a lo que nos comentan UNICEF y la OMS, hay distintas dosis de vacunas en menores que se redujeron entre un 2 a 3% en promedio. Y también tenemos todavía más reducciones en cuanto a la cobertura reportada el primer año de la pandemia, que generalmente fueron menores que los estudios modernos. Y eso también nos llevó a que las iniciativas tuvieran que aumentar, porque hemos visto que 23 millones de niños no cuentan con sus vacunas básicas, y por supuesto que en una pandemia como el 2020 esto es algo bastante urgente. En India y en Vietnam, ahí sabemos que hay una carga de morbidad y mortalidad, por ejemplo, para evitar este tipo de enfermedades con vacunas. También la cobertura de la inmunización ha mejorado en los años recientes en comparación con otros territorios. La cobertura de las vacunas se ha reducido en los últimos 5 años. Ahora veamos que muchos países de América Latina se encuentran preocupados por el riesgo de que vuelva a resurgir las distintas enfermedades que se pueden evitar con vacunas. Como sistema de salud estamos recalibrando esta onda de la pandemia. Cuando los programas de inmunización de menores recibieron suficiente priorización, ahora me gustaría formularles una serie de preguntas a nuestros panelistas para poder provocar
una conversación al respecto de estos temas. Nosotros también aquí reportamos información de los países respecto a cómo es que los proveedores de vacunas están dando esta cobertura y las mejoras que ha habido. Aquí hasta ahora, bueno, y antes también de la pandemia, ningún país tenía un 90% de cobertura. Ahora la meta mínima de la OMS, de hecho, se encuentra por debajo de este porcentaje, pero para finales de 2020, los países de América Latina no llegaron a esta iniciativa para poder tener esas distintas vacunas. Ahora me gustaría preguntarles, doctor Sepúlveda, cada país aquí empieza también aquí con lo que estábamos comentando. Sobre todo, hemos visto que qué es lo que pasa a partir de esta pandemia, cómo es que los países pueden actuar de manera específica. Aquí lo que hemos visto es que la reducción únicamente ha sido entre 2 y 3% en inmunización de menores, pero solamente 23 millones de niños y niñas se han perdido sus dosis. Ahora la cifra es mucho más alta a nivel mundial. Y ciertamente, bueno, no en América Latina tenemos pruebas sólidas, datos de fuentes independientes que nos indican que la reducción en esta cobertura de la inmunización de menores ha sido mucho mayor. Para ser justo, no siempre empezó con COVID. En muchos países, la cobertura de vacunas, que es cada vez va más a la baja, es algo que ha sucedido en los últimos 5 años. Esto es algo que distintas organizaciones han reconocido en el continente, pero simplemente quería yo aquí, de cierta forma, objetando estas cifras de la baja del 2 al 3% que nos da la OMS, y más bien depender de los datos administrativos que nos dan los países. Y yo sé que después yo de haber dirigido en mi propio país el servicio de salud pública, que los países tienden a sobrecalcular la cobertura de vacunas usando datos administrativos en comparación con datos serológicos sólidos. Muchas gracias, doctor. Especialmente sabemos que se ha visto afectado negativamente, entonces le agradezco mucho su comentario. Ahora me gustaría pasar con la doctora Diana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos que empieza a bajar específicamente aquí por cuestiones muy complejas que son médicas, políticas, económicas y parte de las interacciones sociales. ¿Qué tipo de riesgo se nos presenta esta barrera que tenemos en América Latina? ¿Y por qué ocurre esto? Si me puedo hacer entender un poco mejor, disculpen. Como vos decías, Marcio, es multicausal las razones por las cuales tenemos bajas coberturas. Yo ahora estoy de directora del programa de inmunizaciones de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que tiene la mitad de la población de todo nuestro país. Y de hecho estamos haciendo trabajos con los directores regionales justamente para poder evaluar las causas y cuáles son las causas que tienen mayor injerencia en las bajas coberturas. Yo te podría decir, por lo menos en nuestro país, que la cuestión social y económica y las dificultades de acceso al sistema de salud son las que tienen mayor injerencia. Hay muchos pacientes que incluso antes de la pandemia o durante la pandemia tienen dificultades para acercarse a los vacunatorios. Y en algunos casos, sobre todo con la pandemia, los vacunatorios han estado cerrados o de alguna forma tampoco las personas que vacunan están al tanto de cómo recuperar los calendarios de vacunación. Nosotros evaluamos en qué grupos de edad tenemos más dificultades y las
peores coberturas, si bien, como dice el doctor Sepúlveda, son coberturas administrativas y no son del todo reales, las que peores coberturas tenemos son las personas gestantes, las embarazadas. Y en segundo lugar, y lo que más nos preocupa, son los niños pequeños menores a 18 meses. De hecho, tenemos temor de tener reintroducción de sarampión, porque tenemos una corte de susceptibles mayor a una corte de nacidos vivos. Y tenemos también casos de coqueluche o tos convulsa y algunos casos de meningitis por Haemophilus influenzae. Thank you so much for your comments, Dr. Gracias por los comentarios, doctora Alejandra. Sí, totalmente estoy de acuerdo que los principales problemas que ahora vemos en Argentina son las condiciones sociales debido a la crisis económica que estaba enfrentando Argentina, inclusive antes de que empezara la pandemia. Y es interesante ver que sus preocupaciones principales son principalmente los niños de menor edad, como ya se mencionaba. Muchísimas gracias por los comentarios. Ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Heidi Larson. Doctora Larson, entre los países, aquellos con los mejores sistemas de salud, he visto reducciones en las tasas de vacunación, pero quienes tienen menos recursos, como India y Vietnam, están centrándose más en lograr beneficios más que inmunización de los menores como tal o como parte de la oferta de esa inmunización de menores. ¿Nos podría comentar un poco al respecto de por qué vemos estas diferencias entre la India, Vietnam y los 3 países de América Latina? En algunos de estos países de baja renta o bajo ingreso han estado luchando con tener aquí un aumento de las dosis desde hace ya cierto tiempo y han sido exitosos en algunas situaciones, pero creo que lo que ocurrió en América Latina y en los países de esta región, que la región de la OPS, normalmente es que, bueno, han sido como que la región bandera de esta inmunización de menores a nivel global. No sé si sea como una palabra muy extrema, pero bueno, ha sido como bastante híbrido la situación y cómo se ha estado presentando todo, pero mientras tanto hemos visto con el seguimiento que hemos dado en las redes sociales y las encuestas que hemos hecho que hay cierta erosión lenta en la confianza pública en la inmunización. Bueno, en parte porque no se confía en el gobierno o en el sistema. Y creo que ya vamos aquí, nuestro punto de partida empezó en un lugar distinto, que no a diferencia de otros países, ya de hecho estaba bastante bajo en la India, en Vietnam, y lo más interesante es que en estos países está cambiando respecto a dónde se está presentando, pero creo que están más acostumbrados a tener que tomar este esfuerzo adicional y empiezan desde un lugar distinto. Entonces creo que la reducción, como ya se mencionó antes, claro que es cierta. Hay también algunos rumores que están circulando de que se trata de un fenómeno más nuevo. Hemos hecho mucho trabajo con Zika en Brasil. Hubo percepciones de que la microcefalia era causada por vacunas MMR malas porque estaban vencidas o caducas. Hay algunos rumores que ya se han quedado por ahí y más o menos ha afectado la confianza que se tiene en el sistema y también en las vacunas. Gracias, doctora. Yo cuando crecí en Brasil nunca había visto ese problema antes. Es la primera vez que veo algo así en mi vida, esta situación. Para mí la vacunación era parte, ¿no? Simplemente irse a poner las vacunas era normal. Nunca había sido así, ¿no? Yo aquí nací y así fui criado. Pero gracias por los comentarios. Vamos ahora a pedirles a los participantes que se nos están uniendo
Yo sé que están aquí registrados para compartir. ¿En qué medida sienten que la inmunización se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19? Y me gustaría también aquí compartir los resultados. 50% dicen que en gran medida se ve afectado por la pandemia o esta afectación. El 33% respondió que cantidades moderadas fueron provocadas por esta pandemia, por eso hubo una reducción de inmunización. 0% dice algo, 8% dice cantidad mínima y también tenemos la opción de para nada. Bueno, les agradezco mucho por haber participado. Ahora voy doctor Claudio, una pregunta. Quiero saber aquí. Aquí en los países latinoamericanos, normalmente hemos visto que hay reducciones cada vez menores en la pandemia. ¿En qué medida consideran que la inmunización se ha visto afectada por esta pandemia en América Latina? ¿Tiene una opinión al respecto, correcto? Sí, gracias. Bueno, antes que nada, hola a todos, gracias por la invitación. Les debo compartir que estoy de acuerdo con lo que nos decía el doctor Jaime Sepúlveda respecto al análisis de lo que estuvo ocurriendo antes de la pandemia y después de la pandemia. Cuando Brasil estaba muy orgulloso de nuestro sistema de inmunización, parte de nuestro sistema de salud, así que no es posible hablar respecto, sino más bien habría que hablar de cierta determinación política. La reducción de la inmunización en Brasil comenzó antes de la pandemia inclusive. Llegamos a un buen número de hasta 7 cifras hasta el 2015 y después empezamos a ver una reducción en nuestros índices de vacunación, especialmente para enfocarme en algunos grupos, pensamos en los adolescentes con virus de papiloma humano, niños, ¿no? Y para ello tenemos que realizar más iniciativas. Aquí es algo que ya estábamos viendo en cuanto a la cobertura de nuestras vacunas antes de esta pandemia de COVID. Claro que algunas razones de esto, de que hay esta baja, es debido a que ya también hay menor prioridad en las políticas de salud de Brasil dentro de este sector salud. Y también vemos una reducción de inversión en cuanto a la estrategia de salud pública, así como en programas y servicios de atención médica primaria. Llegamos a la pandemia ya con estos problemas que ya habíamos visto. Durante el primer año de la pandemia, nuestros números eran terribles. Todos los grupos etarios estaban ya presentando esto en las áreas de vacuna y no creo que nos podamos recuperar en los próximos años. Es muy difícil enfocarnos en un solo grupo porque ocupa y acapara a todos los distintos grupos. Lo que antes solía ser un muy buen programa de vacunación, sobre todo para niños menores de 1 año. Y las razones de ello, considero, son las mismas en la mayoría de los lugares. Las personas se les pide que se queden en casa, que no se olviden de los servicios de salud, debido a que hay un riesgo de que los vuelvan a readmitir. Y no tenemos ninguna planeación, plan federal
para poder abordar esta situación. Y tampoco tuvimos ningún tipo de plan o estrategia de comunicación para poder pedir a las personas que regresen. Ahora, el próximo año, cuando por fin regresemos un poquito a la normalidad, vamos a tener registros de menores adultos, adolescentes no vacunados y hay que tratar de regresarlos. Bueno, de hecho, esto es bueno lo que comenta, porque me lleva a la siguiente pregunta para el doctor Sepúlveda. Doctor Sepúlveda, ¿qué desafíos se han resuelto y qué desafíos más o menos se encuentran en el futuro? Seguimos con desafíos, hay desafíos que hay que superar. Antes de irme a esa parte, Marcio, permíteme también dar seguimiento a algo que uno de mis colegas distinguidos han mencionado ya. También se menciona mucho que el hemisferio del occidente del continente americano ha sido así como que ha fomentado las vacunas entre menores y tenido éxito. El continente americano en general fue el que primero en erradicar también la varicela, México en el 51, Brasil en el 71, mucho antes de que fuera erradicado del resto del mundo. Lo mismo pasó con la polio. Y luego también el sarampión. Ahora, ¿a esto a qué se debe? Bueno, tenemos un liderazgo continental muy sólido desde la época del doctor Guerra de Macedo y después George Lynn, pero principalmente un brasileño que se llama Ciro de Quadros, quien era maravilloso como líder para hacer que todo el mundo se reuniera para simplemente deshacerse ya sea del sarampión o estas enfermedades para tener una cobertura de vacunación muy alta. Entonces, el liderazgo es uno de los componentes más básicos a nivel regional. Y por último, también quiero comentar en la definición de cobertura, porque la cobertura y la vacunación es un término que utilizan las distintas personas de distintas formas. Lo que importa, más bien, es una vacunación oportuna, es decir, que las vacunas se puedan administrar cuando son necesitadas y recomendadas. Ahora, cuando tomamos la DPT-3 como el indicador más utilizado para la cobertura de la vacunación, no es lo mismo si las 3 dosis de la vacuna se aplican los primeros meses de vida que si estamos nosotros contando a menores de 5 años, por ejemplo, para esta cobertura de TPT-3. Ese sería un comentario final. Ahora, ¿qué desafíos ya se han superado? Bueno, no muchos. Creo que de hecho vamos un poco para atrás, vamos al revés. ¿Qué desafíos todavía continúan? Yo diría que claramente un desafío político, pero también es una cuestión de suministro de las vacunas. Es una distracción aquí, sobre todo en cuanto a COVID y la producción de vacunas para inmunización de menores. También tenemos un desafío económico. La región está enfrentando desafíos económicos y eso va, por supuesto, en contra de que se adquiera al mismo tiempo todos los aspectos biológicos o todas las vacunas necesarias. Y si vemos las gráficas, veremos que la cohorte de nacimiento sigue siendo la misma, pero la adquisición de vacunas varía con el tiempo. Así que hay momentos donde hace falta un suministro y los niños se pierden su vacunación oportuna. Creo que es un punto muy importante que podrá llevar a que haya un resurgimiento, ojalá que no, de algunas de las enfermedades que ya se han eliminado en el continente. Y ahí acabo. Gracias, doctor, por sus comentarios.
Me gustaría pasar a los ámbitos que hemos estado evaluando en nuestro informe. 5 a 4 dominios que tenemos respecto a los recursos del sistema de salud para los programas de optimización del desempeño, que simplemente son nuestras fuentes de la información más actual, con las tasas e índices más recientes. Ahora le voy a hacer la pregunta específicamente a la doctora Alejandra Gallano. Doctora Gallano, por favor, puede responder en español sin problemas, en caso de que así se sienta más cómoda. Mi pregunta para ustedes, ¿cómo es que Argentina es mejor en cuanto a estos recursos del sistema de salud? Especialmente en un momento cuando también estaba enfrentando aquí un problema con los precios. ¿Nos puede dar un comentario? Me cortó la conexión también y no escuchaba bien. El desempeño, perdón, pero estoy en el hospital, o sea que hay un poco de ruido. Les pido 1000 perdones, pero justo el horario es en el que estoy en el hospital. La pregunta es, ¿cómo hizo Argentina para tener un buen desempeño de su sistema de salud en la pandemia en general, no solo en vacunas, ¿no? Yo creo que hubo un adecuado liderazgo del gobierno nacional y de las jurisdicciones. El liderazgo, como decía el doctor Sepúlveda, es fundamental. Coincido completamente en que nos falta un giro de cuadros en Latinoamérica para vacunas y que eso influye. Y yo creo que hubo un adecuado liderazgo y una redistribución de los recursos hacia el fortalecimiento del sistema de salud. La verdad que nuestra ministra de Salud específicamente es vacunóloga, no sé si la conocen, Carla Bisotti, fue jefa PAI de nuestro país, con lo cual el liderazgo de ella como ministra de Salud también me parece que fue fundamental. Y hubo también un liderazgo de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más pobre y más grande. Nosotros tenemos aproximadamente 40 millones de habitantes y 18 millones de habitantes viven en la provincia de Buenos Aires, donde hay indicadores de pobreza bastante altos, y anticipándose a la situación de la posible saturación del sistema de salud, es que se abrieron hospitales, se abrieron camas, se compraron aparatos para ventilación mecánica, se capacitaron muy a tiempo muchos laboratorios para poder hacer técnicas de biología molecular para el diagnóstico. Y también fuimos uno de los pocos países que generamos los acuerdos de compra para las vacunas pandémicas, con lo cual las tuvimos relativamente temprano comparado con otros países. Y la verdad que también el equipo de salud demostró muchísima fortaleza y organización y muchísimo compromiso. Y si bien el desempeño en las diferentes jurisdicciones fue algo heterogéneo, creemos que tuvimos un buen desempeño, con una tasa de letalidad relativamente baja y básicamente sin saturación del sistema de salud y de las terapias intensivas. En ninguna de las olas tuvimos saturación del sistema de salud, que era uno de nuestros temores. Y después, con respecto a la campaña de vacunación de COVID, se empezó a organizar extremadamente temprano, antes de que estuvieran las vacunas y antes de que se supieran las vacunas candidatas. Nosotros ya con la experiencia que tuvimos con la campaña de vacunación de pandemia de H1N1, yo la coordiné a nivel nacional en ese momento, es que empezamos a generar las acciones, las capacitaciones de los vacunadores eventuales, etcétera, etcétera, para que apenas llegue la vacuna se pueda empezar a aplicar, y por eso es que ya en diciembre empezamos con las aplicaciones de las primeras vacunas pandémicas. Y la verdad que el impacto de la vacunación fue altísimo. Nosotros ahora tenemos ya hace 15 semanas baja de tasas, y hay hospitales de derivación como el Posadas, que es uno de los hospitales más grandes, que no tuvo ninguna internación por COVID. La verdad que en mi caso en particular es hasta emocionante el impacto que hemos tenido con la campaña de vacunación y la baja de casos y mortalidad.
Um, Muchas gracias por sus comentarios. Seguramente la administración y las acciones del gobierno fueron de gran utilidad y de mucha eficacia para continuar trabajando en el sector salud. Ahora mi pregunta es para la doctora Larsson. Tal como ha sucedido en Argentina, Brasil y México, ¿qué puede usted decirnos de su región? ¿Cómo han sucedido las cosas respecto al sarampión? Bueno, el sarampión es un indicador crucial. Tal como lo dijo el doctor Sepúlveda, es un indicador de cómo va el sistema. El sarampión es la enfermedad más contagiosa y prevenible con vacunas en la infancia, de manera que tenemos que echarle un vistazo muy cercano. Hace algunos años, a nivel mundial, hubo una reflexión respecto al fenómeno de que estaba disminuyendo la vacunación entre los niños. Es una gran preocupación regresar por esta cortina de espacio que deja el COVID. Una de las cuestiones más importantes con la vacuna del sarampión es que tenemos, bueno, pues como un bloque que nos deja tambaleándonos. Y bueno, ya hay personas que tienen la creencia de que la vacuna causa autismo, entonces, bueno, pues empieza a circular esta información y toma diferentes formas. Como yo mencioné, estuve trabajando con Zika y la gente estaba preocupada acerca de esto, pero en algunas áreas va muy bien. Aunque tenemos muchísimo trabajo que hacer, está creando muchísima ansiedad a medida que las cifras continúan disminuyendo. Gracias, doctora Larsson. Ahora quisiera hacerle la pregunta al doctor Marierovich. ¿Qué significa el suministro de las vacunas y las dudas que aparecen entre la gente respecto a esto? Bueno, la resistencia es uno de los problemas más importantes en Brasil. Bueno, pues la infancia, no es que hubiera falta de vacunas. La gente solía traer a sus pequeñitos a los servicios de salud. Sí, por supuesto, había ciertas dudas, pero realmente había vacunación. A veces la gente preguntaba acerca de la seguridad de las vacunas, etcétera. Pero bueno, la pandemia ha sido una de las principales razones de la cobertura, de la disminución en la cobertura. Yo creo que debemos ver esto, tener más campañas de comunicación y también luchar con los medios sociales o por medio de los medios sociales. Igualmente, fortalecer a nuestro equipo de trabajo. La gente, es decir, el personal sanitario que está cerca de la gente en las comunidades, son los que pueden dar mejor comunicación.
la gente que está ahí cerca de las comunidades todo el tiempo. No hay ninguna campaña, ninguna orientación para hacer esto. Y yo creo que esta es la solución para nosotros. En Brasil tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Tenemos que pues trabajar mucho con los municipios y con otras localidades, hacerles saber a la gente la importancia de la vacunación y lo que sucede con las enfermedades que se presentan si no se vacuna uno. En tanto la gente no sepa todo esto, va a seguir diciendo, pues no necesitamos la vacunación porque, bueno, pues hay problemas que surgen en todas partes, entonces pues yo no necesito vacunar a mis hijos, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor Majderovic. Ahora mi pregunta va para el doctor Sepúlveda. ¿Cómo está el problema de la cobertura de vacunación en México con respecto a otros tiempos? ¿Cómo piensa usted que México se está desempeñando en esta área? Bueno, pues es interesante que usted haya mencionado equidad de vacunación en el momento en el que yo fui, bueno, pues viceministro de Salud en México. Aquí teníamos un impulso filosófico de tratar de lograr la vacunación universal con todas las vacunas existentes en México. Se podía vacunar a todos los niños. Tenemos datos administrativos que nos condujeron a cierta complacencia porque se decía que teníamos una cobertura pues aceptable de vacunación contra el sarampión. Sin embargo, sabíamos que teníamos un completo desastre con la epidemia de 1989 de sarampión. Hubo una gran cantidad de niños enfermos y el sur de México especialmente con las comunidades indígenas hubo gran mortalidad. Esto fue lo que creó el programa de vacunación universal con el concepto de equidad inmunológica. Y ya no dependemos de datos administrativos. Mediante encuestas, bueno, pues nos aseguramos que de hecho los niños tuvieran anticuerpos para las vacunas y de hecho con los años hicimos un cambio hacia la vacunación universal en todos los niños y en todo el país. Infortunadamente, los cambios de administración, bueno, pues la vacunación ya no fue una prioridad y ya ahora se habla acerca de la equidad en la vacunación. Hay una encuesta independiente, así como una evaluación en la que a propósito la doctora Larson es miembro de todos los
esta facultad, y en las comunidades de Chiapas se hizo un estudio y se encontró que solo el 38% de los niños estaban adecuadamente inmunizados, en tanto que si vemos los reportes oficiales, vemos que hay un 90 o 92% de los niños que están vacunados totalmente con todas las vacunas. Entonces, esto no tiene sentido. Es por ello que yo insisto en tener una evaluación independiente con datos duros. Datos duros significa serología, encuestas, para realmente asegurarnos que la información que obtengamos sea la correcta para poder entender y anticiparnos a todo esto, porque la anticipación en la salud es la palabra clave para anticipar epidemias e incluso pandemias. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctor Sepúlveda. Ahora, bueno, pues quisiera ver quién de ustedes quiere compartir su opinión respecto a los programas de vacunación y a quienes elaboran las políticas. Porque, bueno, pues hay gente que dice que la cobertura de la vacunación debe tener mucha atención, y hay un cierto porcentaje de personas que dan recomendaciones respecto a la cobertura de vacunación para poder evitar epidemias. Ahora quisiera preguntarle a la doctora Larsson, ¿de qué manera podemos regresar la vacunación de vuelta a la agenda después de la pandemia? Bueno, pues yo considero que debemos ser campeones y debemos tener una condición de ganar en términos de recuperar la vacunación, porque estamos salvando las vidas de los niños y estamos ya regresando, no solo para recuperar a lo que era la región antes del COVID, sino incluso mejor. Y yo creo que podría haber campañas muy buenas para regresar. Yo creo que los países están desesperados para tener mejores medidas y para poder salir de toda esta situación de alarma tal como estuvo. Entonces, bueno, pues ahora una de las intervenciones de salud más monitoreadas es en la que podemos ver el avance, en la que podemos darle un seguimiento, porque es algo que se puede hacer muy bien y es algo en lo que la gente puede continuar verdaderamente para poder atender a los niños con estas campañas de vacunación. Igualmente, bueno, pues las campañas de vacunación contra COVID está en Moravia, en las que, bueno, pues a las dosis se les llama esperanza. Esta sensación de esperanza con la vacunación es algo muy bueno para poder salir del COVID. Y nuestro grupo de investigación también está muy determinado y está trabajando con gran emoción en esto. Entonces, bueno, pues tenemos que la ansiedad han sido los inhibidores de esta tensión. Entonces, ahora estamos trabajando con
incentivos con emociones tales como la dignidad, porque estos son apalancamientos muy importantes que nos pueden permitir continuar con esta actividad. Sí, por supuesto, hay esperanza entre la gente de que va a haber cobertura de vacunación para todos. Ahora quisiera preguntarle al doctor Mayerovich. Doctor, ¿tiene usted una opinión sobre la cobertura de vacunación? Bueno, respecto a los cambios este año. Bueno, pues yo no veo cambios en este año. Hoy en día estamos vacunando otra vez a la gente con buenos números, con buenas cifras, pero bueno, pues Brasil ya estaba comprando vacunas cuando pudo hacerlo y uno de nuestros objetivos principales es vacunar a la gente. Yo no creo que bueno, pues aun cuando tengamos a los equipos y ya todo esto, yo creo que no vamos a poder lograr la vacunación toda al mismo tiempo, pero lo que sí vamos a poder hacer es actualizar las vacunas de los pequeños y acercarlos más al calendario, hacer una planeación y hablar de nuestras necesidades de vacunación. Ver una rutina con el resto y ver lo que se pueda hacer con los niños. Esto es lo mejor. Este año tenemos elecciones, entonces tal como la doctora Larson nos dijo, algunas de las campañas se centran en esto. Hay medios sociales, y el gobierno, bueno, pues trabaja en esto. Por supuesto, hay elecciones para gobernadores, para alcaldes, para, bueno, pues ministros de salud y, bueno, pues entre todos ellos yo creo que van a esperar hacer un mejor trabajo. La comunicación es muy importante para los sistemas de información. Tenemos sistemas de información que nos permiten llevar información de manera más eficaz, de manera que sea posible que los profesionales de salud tengan un mejor acercamiento a los niños o a toda la gente en cuanto a la vacunación. Y que, bueno, pues las familias traigan a todos sus pequeños a que sean vacunados. Hemos hecho un gran avance al respecto. Y, bueno, pues igualmente las políticas sobre vacunación nos ayudan mucho. Muchas gracias, doctor Mayerovich. Sí, el sistema de salud en general necesita un gran impulso, no solo en la vacunación, sino en todos.
en todos los aspectos. Ahora le voy a preguntar a la doctora Gayano. Por favor, siéntase usted en libertad de responder en español si así se siente más cómoda. En su programa de inmunización. ¿Cómo el país está progrediendo en incluir meningita B en su programa? La realidad es que por ahora se estuvieron haciendo estudios para ver si la vacuna de meningo B macheaba con los serotipos de meningo B que teníamos circulando en Argentina, con los subtipos. Se estuvieron haciendo estudios en el Malbrán, que es el hospital de referencia, pero por ahora la realidad es que estamos abocados a terminar la campaña de vacunación COVID y a recuperar las vacunas del calendario nacional, porque como les comentaba antes, tenemos un riesgo de reintroducción de sarampión porque tenemos 5 años y medio de acumulación de susceptibles al sarampión, con bastantes casos en Brasil, con lo cual se están preparando campañas de recupero de vacunas del calendario nacional y campaña de seguimiento de sarampión rubiola. Pero por ahora esas son las prioridades realmente. Thank you, Dr. Gayano. I'm going to ask you. Gracias, doctora Gayano. Tenemos una parte final y tengo una pregunta al doctor Sepúlveda. Doctor Sepúlveda, la vacunación es un reto para todos los países. ¿De qué manera México está trabajando en conjunto con otros países para lograr una estabilidad? Sí, Brasil, México y Argentina deben tener un tipo de soberanía de vacunación, lo que significa que deben tener todas las vacunas básicas, deben elaborarse en estos países. Debe haber conocimiento, capacidad y, de hecho, en el pasado, estos países solían producir sus propias vacunas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede que, con la excepción de Mutancam en Brasil y algunos lugares aislados en el continente, en México, por ejemplo, Birmex, tienen la capacidad, pero no tienen suficiente producción de vacunas en el país? Yo creo que hay una razón económica. Hay cierta costo-eficiencia para que cada uno de los países produzca sus propias vacunas y estos países deben tener sus propios medios por los que puedan suministrar sus propias vacunas y todo lo que necesiten. Yo creo que debe mantenerse y tener una asignación de dinero para asegurar la compra de vacunas año tras año y tener una especie de presupuesto de protección. Bueno, esta ha sido una excelente sesión. Quisiera resumir los puntos principales. Y el resumen de esto es que la vacunación se requiere independientemente de cualquier interés político. Y que todos los países necesitamos tener una buena cobertura de vacunación
que debemos dirigir todos nuestros esfuerzos para lograr una buena cobertura de vacunación. Por lo pronto quisiera agradecer a todos los panelistas por su tiempo, por sus excelentes observaciones, por compartir su conocimiento con nosotros y muchas gracias a The Economist por hacer posible esta sesión. Les agradezco mucho a todos por estar presentes aquí para esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.